No te has ofendido, ¿verdad? Es solo que tu prometido y yo nos enamoramos. Gorjeó mi mejor amiga en la boda que ella misma organizó a propósito, en el restaurante donde yo trabajaba como camarera. Pero yo simplemente me acerqué al micrófono y reproduje una grabación de audio. Lo que escucharon los invitados hizo que la novia y el novio salieran corriendo del salón. Lo primero que aprendes en Nueva York es a no confiar nunca en el queso gratis. Lo segundo, que la vida se parece a una sesión de grabación en estudio. No importa cuántas tomas hagas, la mezcla final siempre suena distinta a lo que esperabas. Cuando Jessica y yo sacábamos nuestras maletas del autobús en Port Authority, el cielo estaba cubierto por nubes bajas del color del asfalto mojado. Estábamos paradas, aferradas a las correas de nuestras mochilas, intentando orientarnos en el caos de la terminal neoyorquina. Sam, tienes cara de que vas a llorar. O a salir corriendo de vuelta. Se rió Jessica, acomodando su melena rubia perfectamente peinada. Ella siempre lograba mantenerse impecable, incluso después de 8 horas en un autobús. Yo, en cambio, parecía un gorrión despeinado. Solo trato de asimilar que realmente lo hicimos, respondí, mirando la corriente incesante de gente a nuestro alrededor. Dejamos Toledo. Jessica puso los ojos en blanco. Dios, Samantha, siempre conviertes todo en una gran escena. Vamos, encontremos un taxi y vayamos a nuestro departamento. Me muero de hambre. Llamar departamento a nuestro primer refugio en Nueva York era una cortesía. Un cuarto con un techo tan bajo que parecía rozarte la coronilla. Un baño compartido en el pasillo. Y una cocina del tamaño de una estampilla. Pero era nuestro. O mejor dicho, lo sería durante los próximos 3 meses, mientras encontrábamos algo permanente y un trabajo estable. ¿No es perfecto? Jessica giraba por la habitación, casi tumbando la única lámpara. Nos espera el Olimpo de la música, Sam. Sonreí. Éramos completamente opuestas. Yo, una compositora introvertida con un cuaderno en la mano, las 24 horas. Ella, una intérprete deslumbrante con una voz capaz de hacer llorar a una piedra. Pero teníamos un sueño en común. La música. Recuerdo la noche en que conocí a Jessica. Tenía 15 años y actuaba en el show de talentos del colegio en Toledo, haciendo un cover acústico de Fleetwood Mac. Me temblaban tanto las manos que las cuerdas de la guitarra vibraban, aunque no las tocara. Cuando terminé, el público aplaudió con cortesía, pero sin entusiasmo. Luego salió ella, la nueva del otro grupo. Jessica interpretó At Last de Etta James, y el auditorio explotó. «Hey, ¿eres la chica con la guitarra?», me preguntó, extendiendo la mano. «Soy Jessica. Tocaste genial». «Gracias», murmuré, sorprendida por la atención de la estrella de la noche. «Tú tienes una voz increíble». «Lo sé», respondió riéndose, pero no fue arrogante. Lo dijo como si afirmara algo tan obvio como el color de su cabello. «Y tú tienes canciones geniales. Escuché algo tuyo en los ensayos. Tenemos que tocar juntas algún día». Así empezó nuestra amistad. Yo escribía las canciones. Ella las cantaba. Yo era el cerebro. Ella la cara visible. Y funcionaba. Durante 6 años planeamos mudarnos a Nueva York, formar un dúo musical y conquistar el mundo. 6 años creí que nuestras diferencias se complementaban. Los primeros 6 meses en Nueva York fueron un maratón sin línea de meta. De día trabajaba en una cafetería en West Village. De noche, en un bar llamado El Mirlo Negro, donde a veces dejaban cantar a artistas emergentes.
Jessica encontró trabajo como anfitriona en un restaurante elegante en Chelsea. Ahorrábamos en todo, menos en las grabaciones de nuestras demos. «Tienes algo que los demás no», me dijo Nate Ellison después de mi tercera actuación en El Mirlo Negro. «Escribes canciones que hacen recordar cosas que la gente nunca vivió». Era un tipo delgado, con cabello oscuro indomable y una mirada intensa. Llevaba una chaqueta de cuero gastada y una camiseta de una banda que yo no conocía. Productor de sonido de varios sellos indies. «¿Eso es un cumplido o un diagnóstico?», le respondí mientras guardaba la guitarra. «Definitivamente un cumplido», sonrió. «Mira, trabajo con Quantum Records. Tengo un pequeño estudio en casa. Si quieres grabar algo con más calidad que tus demos actuales, la primera sesión va por mi cuenta». Recuerdo haberle contado a Jessica esa misma noche. «¿Quantum Records?». Sus ojos se abrieron como platos. «Sam, ellos sacaron a Last Echo y a Rosemary Effect. Es una oportunidad increíble». «Sí, pero no estoy segura de que le interese mi música realmente», dije, encogida en nuestro sofá destartalado. «A lo mejor solo quiere... bueno, ya sabes». Jessica me miró con una expresión rara, mezcla de impaciencia y algo más que no supe identificar. «Siempre eres así, Sam. Alguien se interesa por tu música y tú crees que lo único que quiere es meterse en tus bragas», dijo negando con la cabeza. «Si no quieres ir sola, puedo acompañarte. Siempre es más seguro entre dos, ¿no?». Así fue como Nate entró en mi vida. 2 meses después estábamos saliendo. A los 4 me mudé con él. A los 6 tenía un anillo de plata en el dedo y un contrato con Quantum Records para grabar un EP de 6 canciones, con opción a un álbum completo. Jessica fue la primera a la que llamé para contarle sobre el compromiso. Chilló tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de la oreja. «Siempre supe que tú serías la primera en lograrlo», exclamó, con un tono en la voz que no logré descifrar. «Tengo que brindar por mi talentosa amiga. Espérame en casa de Nate. Llego en 1 hora». «Sam, tengo que ayudarte con los coros en la grabación. Siempre soñamos con actuar juntas. ¿Recuerdas?». Nate, sentado a mi lado en su sofá agrietado de cuero, me puso una mano en el hombro. «Es una gran idea. Sus voces combinan muy bien». Así nació nuestro pequeño equipo soñado. Yo componía, Nate producía, Jessica Fira y hacía los coros y ayudaba con los arreglos. Cuando yo tenía que trabajar turnos extra en La Llave de Medianoche, un bar de jazz donde entré de camarera para ahorrar para la promoción del álbum, ellos se quedaban solos en el estudio, puliendo detalles. Ahora sé que debí notar las señales. Cómo Nate miraba a Jessica cuando creía que yo no lo veía. Cómo ella empezó a arreglarse aún más para ir al estudio. Esas noches en que volvía del trabajo y los encontraba conversando. Y callaban apenas yo entraba. Pero el amor te ciega. No es solo una frase trillada. Realmente distorsiona la realidad. Te hace ver lo que quieres ver y pasar por alto lo evidente. Aquella noche tuve mi primera pesadilla. Estaba en el escenario del Mirlo Negro, pero cuando intentaba cantar, no salía ningún sonido. Abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. El público se reía. En la primera fila estaban Nate y Jessica, tomados de la mano, con una expresión de lástima. «No te preocupes», decía Jessica, pero sus labios no se movían y su voz sonaba como la mía. «Te prestaré mi voz». Abrió la boca y de ella salió una esfera de luz plateada que flotó lentamente hacia mí. Me desperté empapada en sudor frío.
¿Qué pasa?, murmuró Nate sin abrir los ojos. Solo una pesadilla, respondí, aunque una inquietud persistente se instaló en mi pecho. El universo ama la ironía. El día que descubrí que me habían traicionado las 2 personas más cercanas, debía ser uno de los más felices de mi vida. Por la mañana recibí un correo de Quantum Records con la fecha oficial de lanzamiento de mi EP. Compré una botella de Syrah, el vino favorito de Nate, y me fui temprano a casa para preparar la sorpresa. Pero la sorpresa me esperaba a mí. Todavía recuerdo cada detalle. El crujido del suelo junto a la puerta del dormitorio. Una pausa. Luego el susurro de las sábanas. Sonidos. Siempre vienen primero los sonidos. La imagen llega después. Ni siquiera me oyeron entrar. La botella de vino se deslizó de mis manos y cayó con un golpe sordo sobre la alfombra, sin romperse. La última ironía del día. Jessica fue la primera en verme. Su expresión pasó de lánguida a aterrada en una fracción de segundo. Nate se dio la vuelta bruscamente. «Sam, no es lo que crees», empezó a decir mientras se subía a los vaqueros. Una frase tan gastada que, en cualquier otra situación, me habría hecho reír. «Queríamos contártelo. Solo estábamos esperando el momento adecuado», añadió Jessica cubriéndose con la sábana. «Simplemente pasó. A veces pasa». No hice una escena, no grité, no lloré. Una extraña parálisis se apoderó de mí, como si observara todo desde fuera. En silencio recogí algunas de mis cosas. Me quité el anillo del dedo y lo dejé sobre la cómoda. Y me fui. Solo en un pequeño hotel de Brooklyn, al que llegué en taxi, me derrumbé. Lloré toda la noche, sentada en el suelo del baño. Dejé que la ducha se llevara las lágrimas y volví a llorar. Por la mañana recibí un mensaje de Nate. «He regrabado tus pistas con Jess como vocalista principal. El sello cree que su voz encaja mejor con el material. Tus canciones seguirán teniendo su oportunidad, solo que con ella interpretándolas. Espero que lo entiendas». La comprensión llegó cuando me reuní con Jeremy Fox, un abogado musical recomendado por el camarero de El Mirlo Negro. Su oficina olía a libros viejos y café, y las paredes estaban decoradas con discos de oro y platino de artistas a los que representaba. «Déjame ver tu contrato», dijo poniéndose unas gafas de montura carey. Le entregué la carpeta algo arrugada. «Uf», frunció el ceño en la 3ª página. «¿Qué pasa?». «Deberías haber mostrado este contrato a un abogado antes de firmarlo, señorita Carter». Jeremy señaló la cláusula 17.4, escrita en letra diminuta y perdida entre páginas de jerga legal. «El sello se reserva el derecho de sustituir al intérprete de las obras a su entera discreción, si considera que es necesario para el éxito comercial del lanzamiento. La autoría podrá ser reasignada o distribuida entre coautores a criterio del productor del proyecto». «¿Pueden quitarme mis canciones?». Mi voz se redujo a un susurro. «Me temo que sí, según este contrato. Pueden usar tu material con otra intérprete e incluso atribuirle la coautoría». Jeremy se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. «Es una práctica sucia, pero por desgracia están cubiertos legalmente. Sin pruebas contundentes de que fuiste la única autora original, será muy difícil impugnar algo». En solo 48 horas, mi vida se había hecho pedazos 2 veces. «¿Por qué hicieron esto?», pregunté, buscando una lógica. Nate decía que mis canciones eran especiales.
¿Por qué reemplazarme por Jessica? Jeremy suspiró. La industria musical es despiadada, señorita Carter. El talento es solo uno de los ingredientes del éxito. Hizo una pausa. ¿Has oído hablar de Frank Farian? Negué con la cabeza. Él creó a Milli Vanilli, dos chicos guapos en el escenario, moviendo los labios al ritmo de la voz de otra persona. El verdadero cantante no era lo bastante atractivo, según el productor. Jeremy se ajustó las gafas. La industria está llena de historias como esa. Tu Nate simplemente decidió que Jessica era mejor candidata como intérprete. Tal vez por su aspecto, su experiencia escénica o sus contactos. O quizás solo porque ahora están juntos y le resulta más cómodo impulsarla a ella. Esa noche tuve otra pesadilla. Estaba en el restaurante donde solía trabajar, pero era enorme, como un estadio. Jessica estaba sentada en una mesa, con mi ropa, mi pelo, mi cara. Nate se acercaba y decía: «Aquí estás, Samantha. Te he estado buscando por todas partes». Luego se giraba hacia mí, la verdadera yo, de pie con una bandeja, y preguntaba: «¿Y tú quién eres?». Me desperté con el corazón desbocado. La habitación del motel barato estaba sofocante. Encendí el aire acondicionado, pero solo toseaba, expulsando aire tibio. Me senté en la cama, abrazándome las rodillas, y lo entendí. Mi mayor miedo no era que me robaran las canciones, era que me robaran la identidad. No recuerdo cómo sobreviví a la semana siguiente. El dolor agudo se convirtió poco a poco en un entumecimiento sordo. Dejé de llorar. Ya no quedaban lágrimas. Encontré la habitación más barata posible en un piso compartido con 3 desconocidos, en Bushwick. Vendí mi guitarra acústica principal para pagar el primer mes. Conseguí 3 trabajos. Por las mañanas en una cafetería, por las noches de camarera en Carmesí y los fines de semana en la recepción de un pequeño hotel. Una semana después, volví al apartamento de Nate a buscar lo que me quedaba, eligiendo un día en que sabía que estaría en el estudio. Es extraño entrar en un lugar que fue tu hogar y sentirte como una intrusa. En su estudio casero, una pequeña habitación separada del salón, reinaba el típico caos creativo. Buscaba mi diario con los borradores de canciones, la única prueba real de mi autoría que había dejado atrás en mi prisa. La ropa puede reponerse, pero esas páginas eran irreemplazables. El cuaderno estaba debajo de una pila de partituras. Al devolver los papeles, noté un esquema sobre el escritorio de Nate. Un cronograma titulado Sam Yes Project Timeline. En él había un plan detallado de los últimos 3 meses, con puntos como regrabar vocales de Sam y adaptar imagen de Jotas al público objetivo. No fue una traición espontánea. Fue un plan de negocios meticuloso. Junto al esquema había un disco duro externo, etiquetado Backups. Lo conecté al ordenador para comprobar mi sospecha. En una de las carpetas encontré una llamada Sam to Yes Transition. Hice clic en uno de los archivos de audio. Desde los altavoces sonó la voz de Nate. «Vale, Jess, una vez más. Mira, Sam toma esta nota con un suspiro. Aquí. ¿Lo oyes? Intenta imitarlo. No, más ronco. Así. Cuando tengamos todos los takes, pondré efectos y nadie notará la diferencia. El sello va a alucinar». Mis dedos se cerraron en un puño tan fuerte que las uñas se clavaron en la palma. En la carpeta había unos 20 archivos similares. Sesiones completas donde Nate enseñaba a Jessica a imitar mi estilo, mis recursos vocales, incluso mi forma de respirar entre frases. Un plan sistemático de reemplazo. Y según las fechas de los archivos, comenzó 2 meses antes de que los sorprendiera juntos. Mi feliz compromiso
Era parte de su estrategia. Mantenerme cerca mientras robaba mi voz. Con manos temblorosas, copié toda la carpeta en mi pendrive. No sabía exactamente qué pensaba hacer con eso, pero algo en mi interior gritaba que era importante. En ese momento oí el sonido de una llave en la cerradura de la puerta principal. El pánico me invadió. Nate había vuelto antes de lo previsto. Rápidamente saqué el USB, cerré la carpeta y agarré el diario. En mi apuro y nerviosismo olvidé por completo mi guitarra eléctrica, que seguía en su soporte en la esquina del estudio. Solo pensaba en salir antes de que me encontraran. Literalmente salí volando por la puerta trasera, justo cuando escuché la voz de Nate en el recibidor. Los 6 meses siguientes viví en modo automático. Dejé la música. No podía ni escuchar la radio. Trabajaba, comía, dormía y volvía a trabajar. Mis compañeros de piso apenas me veían. Llegaba cuando ya dormían y me iba antes de que se despertaran. En todos mis sueños aparecía Jessica. A veces era yo. A veces tenía mi voz, saliendo de su boca como una entidad ajena. A veces intentaba gritar, pero el sonido se atascaba en mi garganta y se transformaba en un gemido mudo. Me despertaba empapada en sudor frío, con la sensación de que no solo perdía mis canciones, sino también a mí misma. Un día, uno de los compañeros de piso dejó un ejemplar gratuito del periódico The Village Voice sobre la mesa de la cocina. En la portada estaba Jessica con una guitarra. Mi antigua guitarra eléctrica, que olvidé llevarme del piso de Nate. Ya había vendido la acústica para pagar el alquiler, pero esa Fender Stratocaster Vintage, regalo de mi tío, no pude sacarla el día de la ruptura. El titular decía: Jessica Blair, la nueva voz brillante de la escena indie. Arrugué el periódico y lo tiré sin leer el artículo. En carmesí, un bar oscuro y elegante en el Lower East Side, solía a Famés a ver gente del mundo musical. Aprendí a desconectarme mentalmente cuando empezaban a hablar de nuevos lanzamientos y artistas prometedores. Pero había un cliente habitual al que no podía ignorar. Alex Klein, alto, con barba de varios días y el cabello castaño siempre desordenado. Venía todos los jueves. Siempre pedía lo mismo: filete poco hecho y bourbon con hielo. Siempre se sentaba en la mesa de la esquina. Siempre dejaba una buena propina. Me daba cuenta de que me observaba, pero no con esa mirada evaluadora a la que me había acostumbrado de parte de otros hombres. En sus ojos había curiosidad y algo más que no lograba descifrar. «Siempre tarareas mientras limpias los vasos», me dijo un día cuando le llevé su bourbon. Hoy era Charles Mingus, ¿verdad? Lo miré sorprendida. ¿Sabe de jazz? Fotografío músicos de jazz para Downbeat y algunas revistas más. Me respondió tendiéndome una tarjeta de presentación. Alex Klein, fotógrafo y a veces documentalista. Samantha, solo una camarera. Algo me dice que solo no es una palabra que te describa bien, Samantha. Entrada para el concierto del cuarteto de Abishai Cohen en el Village Vanguard el próximo viernes, explicó. Noté que sueles tararear sus melodías. ¿Y por qué cree que aceptaría eso?, pregunté, mirando el sobre con desconfianza. Porque la buena música cura, y tú pareces necesitar sanar. Estuve a punto de rechazarlo, pero algo en su mirada directa y sincera me hizo aceptar la entrada. No lo tomes como una cita, le advertí. Por supuesto que no. Voy a fotografiar el concierto para una revista. Solo pensé que la música te gustaría.
Fue la primera noche en mucho tiempo en la que sentí algo diferente al vacío. La música de Avishai me envolvió y me hizo olvidar todo. En un momento cerré los ojos y me dejé llevar por las olas del sonido. Después del concierto, Alex y yo tomamos un café en una pequeña cafetería justo enfrente. No pensaba abrirme a él, pero las palabras salieron solas. Sobre la música, los sueños, la traición. Sobre las canciones que me robaron. Sobre las grabaciones que encontré. Es un caso clásico de plagio y apropiación indebida de derechos de autor, dijo tamborileando los dedos sobre la mesa. Mi hermana es abogada en propiedad intelectual. Creo que deberías hablar con ella. ¿Para qué? Respondí con una sonrisa amarga. ¿Qué puedo hacer contra una discográfica? No tengo dinero para una batalla legal. Pero tienes pruebas y tu voz, y tal vez un nuevo camino en esta industria. Esa noche, de pie frente al espejo, mientras me cepillaba los dientes mecánicamente, me quedé quieta por un segundo, mirando mi reflejo. La pasta de dientes me chorreaba por la barbilla, pero yo ni lo notaba. En el espejo ya no veía el pequeño baño con pintura descascarada, sino un escenario. La fantasía me envolvió por completo. Estaba bajo los focos, y esta vez, en lugar de mi pesadilla recurrente de silencio, estaba cantando. Fuerte, clara, libre. En la sala imaginaria no estaban ni Nate ni Jessica, solo personas que me escuchaban. A mí, la verdadera yo. Me sacó del trance el goteo del grifo. Había apretado el cepillo de dientes tan fuerte que la pasta se había derramado en el lavabo. Michelle Klein, la hermana de Alex, resultó ser una morena menuda con una mirada intensa y una mente afilada. Su oficina en Chelsea estaba repleta de carpetas y libros sobre propiedad intelectual. «Vamos a aclarar la situación», dijo tras leer mi contrato y escuchar algunas grabaciones. Desde un punto de vista legal, la discográfica sí tiene derecho a reemplazar al intérprete. Pero lo del coautor es más delicado. El contrato está redactado de forma intencionadamente ambigua. Podemos intentar demostrar que tu autoría fue apropiada de forma ilegal. ¿Cómo? Necesitamos testigos que puedan confirmar que interpretaste esas canciones mucho antes de firmar el contrato. Bocetos con fechas. Y por supuesto, esas grabaciones donde el productor básicamente admite el engaño. Las semanas siguientes fueron un proceso de recolección de pruebas. Llamé a todos con quienes había tocado en el Mirlo Negro y en otros bares. Busqué viejas grabaciones en mi teléfono. Mi diario con los borradores resultó ser una prueba clave. Tenía fechas, líneas tachadas, variantes de rimas, todo lo que mostraba el proceso de creación. ¿Cómo es tu examiga, Jessica?, me preguntó Michelle durante una de nuestras reuniones. Alta, delgada, cabello largo y rubio. Empecé a describirla. No, me refiero a si parece una modelo, una típica estrella pop. Me quedé pensativa. Sí, supongo. Siempre supo cómo mostrarse bien. Michelle asintió. Eso explica la motivación de Nate. ¿Qué quiere decir? Míralo desde una perspectiva comercial. Tus canciones son buenas, pero el marketing en la industria musical gira en torno a la imagen. El productor pudo sentir que, con cierto tipo de apariencia, tu material sería más fácil de vender al público. Hizo una pausa. Es cínico, pero es la realidad del negocio. El clásico caso de que quien compone no encaja con la imagen vendible del intérprete. Sus palabras dolieron, pero en el fondo sabía que tenía razón. Jessica siempre fue la cara de nuestro dúo en Toledo. Yo era la que quedaba en la sombra. Underground Sound
busca asistente de redacción. Tú sabes más de música que la mitad de su equipo. Le mostré a David esa reseña sobre el concierto de Abishai que escribiste para mí. Solo la escribí como agradecimiento por la entrada. Y es jodidamente buena. David quiere reunirse contigo el jueves. Así fue como regresé a la industria musical, pero desde el otro lado. La pasantía en Underground Sound no era remunerada, así que mantuve todos mis trabajos paralelos, pero me daba acceso al mundo de la música. Empecé con tareas básicas: transcribir entrevistas, verificar datos para artículos de otros periodistas, armar listas de reproducción. A los 3 meses me asignaron mi primera reseña independiente, el álbum debut de una banda folk emergente. 2 meses después ya estaba entrevistando a artistas en pequeños festivales. A veces dolía escuchar música ajena cuando la tuya seguía secuestrada. Pero poco a poco comencé a sentir que me estaba sanando. En esa primavera musical también regresó Edith Romero, una leyenda de la escena indie de los 90, que había abandonado la industria tras un escándalo con su discográfica hace 20 años. Sacó un álbum por su cuenta, sin apoyo de grandes compañías. Underground Sound me envió a entrevistarla. Nos encontramos en una pequeña cafetería de Brooklyn. Edith, una mujer de poco más de 50 años, irradiaba ese magnetismo especial que tienen quienes finalmente dejan de interpretar los papeles impuestos por los demás. Tu editor me dijo que entenderías mi historia mejor que nadie. Comenzó mientras revolvía su té. Algo sobre una experiencia personal enfrentando la maquinaria corporativa. No sabía qué le había contado David sobre mí, pero decidí ser sincera. Puede ser. Mi ex mejor amiga y mi ex prometido robaron mis canciones. Dije con una sonrisa amarga. La típica historia de una fracasada en la gran ciudad. Uno de esos casos en los que el talento escribe y una cara bonita interpreta, asintió Edith. Algo así me pasó también en los 90, pero fue mi manager y el guitarrista de mi banda. ¿Cómo lo superaste? ¿La verdad? Pasé 10 años sin poder mirar una guitarra. Solo cantaba en la ducha. Hizo una pausa, hasta que entendí que les estaba permitiendo robar no solo mis canciones, sino también mi vida. Cada día que no cantaba, que no escribía, que no me expresaba, era otro día que ellos me quitaban. Después de la entrevista, Edith escribió un nombre y una dirección en una servilleta. Ven a este estudio el próximo miércoles. Estoy grabando nuevo material. Necesito coros para un par de temas. Negué con la cabeza. Ya no canto. Entonces ven a escuchar, o a mirar a una vieja bruja en acción. Sonrió. A veces necesitamos ver que otros pasaron por el infierno y sobrevivieron para creer que nosotros también podemos hacerlo. Fui, y ese día, por primera vez en un año, abrí la boca para cantar. Suavemente, casi en un susurro, armonicé durante un ensayo. Edith fingió no notarlo, pero la semana siguiente me volvió a invitar. Y luego, otra vez, y otra más. Y entonces llegó a mi correo laboral una invitación de la agencia de prensa de Quantum Records. Le invitamos a la presentación del álbum debut de la nueva estrella emergente Jessica Blair, Threads of Light, el 15 de marzo en el Teatro Gramercy. Después de la presentación, habrá una fiesta privada en el restaurante Carmesí. Por favor, confirme su asistencia antes del 10 de marzo. Me quedé mirando la pantalla, sin poder creer la ironía del destino. La fiesta sería en el restaurante donde yo trabajaba. El encabezado del comunicado de prensa decía: Jessica Blair y Nate Ellison anuncian su compromiso
el día del lanzamiento del álbum. «No voy a ir», le dije a David, nuestro editor. «Claro que vas», respondió ajustándose las gafas. «Es tu oportunidad de cubrir un gran lanzamiento. Solo sé profesional, Sam». Esa noche le conté a Alex sobre la espantosa coincidencia. «Invítame como tu fotógrafo», sugirió después de una pausa. «¿Para qué?» «Es la oportunidad de documentar su violación de derechos de autor. Seré el fotógrafo oficial del evento, aprobado por el medio. Todo lo que digan sobre tus canciones quedará registrado ante testigos». Michelle, que estaba presente durante la conversación, se animó. Una confesión pública de plagio, grabada en video, es una prueba contundente. Y si sucede frente a miembros de la industria, el sello preferirá un acuerdo extrajudicial antes que arriesgar su reputación. El plan era una locura. Dudé hasta el último día. Pero algo dentro de mí, que había estado dormido mucho tiempo, comenzó a despertar. Ganas de luchar. Ganas de hacer justicia. La noche anterior a la presentación tuve un sueño extrañamente sereno. Estaba de pie frente al océano. Las olas golpeaban rítmicamente la arena, llevándose con la marea las huellas que dejaba. Pero no tenía miedo de desaparecer. Sabía que volvería a dejar nuevas huellas. Me desperté con una sensación de calma extraña, casi como una certeza. El día de la presentación me senté en la última fila del Teatro Gramercy, con la capucha de mi sudadera puesta. Alex se movía por la sala fotografiando al público y al escenario. Jessica brillaba con su vestido plateado. Cantaba mis canciones sobre mi vida, mis sentimientos, mis heridas. Entre tema y tema contaba historias. Mis historias, presentándolas como si fueran suyas. Broken Glass la escribí tras una ruptura muy dura en la universidad. Decía al micrófono. Mentira, la escribí después de la muerte de mi abuela. Los fragmentos de vidrio eran una metáfora de una familia rota. Midnight Shores nació durante un paseo nocturno por la playa en Montauk. Otra mentira. Nunca he estado en Montauk. La compuse sentada en un muelle en Brooklyn, después de mi primera noche en Nueva York. Escuchar cómo se apropiaba no solo de la música, sino también de mis vivencias más personales, dolía físicamente. Pero aguanté. Alex documentaba meticulosamente cada palabra, cada gesto. Después del concierto, Nate subió al escenario, se arrodilló y le propuso matrimonio a Jessica. Con un discurso sobre cómo crearon ese álbum juntos, cómo su conexión creativa y personal se convirtió en algo más grande. El público aplaudió. Yo me quedé sentada, aferrada a los apoyabrazos con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Después la acción se trasladó a Carmesí. Me escabullí discretamente de la presentación antes de que terminara para poder cambiarme al uniforme de trabajo. Carol, la gerente, alzó las cejas sorprendida cuando le pedí que me pusiera en el turno nocturno. «¿No te han dicho? Hoy tenemos un evento privado». «Por eso lo pido. Necesito el dinero. Y en las fiestas privadas las propinas son mejores». Me puse unas gafas que normalmente no usaba y recogí el pelo en un moño apretado. Así, incluso quienes me conocían por mis actuaciones no me reconocían de inmediato. Cuando los invitados empezaron a llegar, me mantuve en las sombras, atendiendo principalmente las mesas laterales. Alex rondaba por la sala, fotografiando a los asistentes para la revista. En la entrada, todos firmaban un formulario estándar de consentimiento para grabación de audio y video, una práctica habitual en eventos mediáticos.
Eso nos daba el derecho legal de usar el material. Al evento se unió el colega de Alex, Denise, quien ayudaba con la grabación adicional. Usando equipo profesional y micrófonos discretos ocultos en las solapas, documentaban meticulosamente cada momento de la noche. En un momento me acerqué lo suficiente para oír a Jessica conversando con unas amigas sobre su éxito. Siempre supe que esas canciones necesitaban una voz de verdad. La pobre Sam simplemente no daba la talla. Alex seguía grabando, fingiendo centrarse en la decoración. Más tarde, mientras repartía bebidas, me topé con Jessica en la barra. Nuestras miradas se cruzaron y su actitud cambió de inmediato. Un instante de desconcierto y luego una sonrisa fingida. «Sam, qué sorpresa. ¿Estás trabajando aquí? ¡Qué adorable!». Se giró hacia los invitados que la acompañaban. «Les presento a Samantha. Fuimos compañeras de piso hace años». Compañeras de piso. Como si todos nuestros años de amistad hubieran desaparecido. «Un placer», respondí secamente, intentando mantener la profesionalidad. «Dios, qué extraño», continuó Jessica, balanceándose con una copa de champán en la mano. «Pero no estarás molesta, ¿verdad? Tu prometido y yo simplemente nos enamoramos». Bajó la voz con fingida delicadeza, aunque lo dijo en un tono lo bastante alto. «Y ahora tus canciones suenan como deben. Deberías estar agradecida de que hayan visto la luz». Vi a Alex hacerme discretamente una señal de «ok». Teníamos suficiente material. El siguiente paso era el más arriesgado. Carol anunció que los invitados podían usar el micrófono para brindar. Me ofrecí para ayudar con el sonido, algo que ya formaba parte de mis tareas cuando el restaurante albergaba eventos. Alex me pasó el pendrive cuando pasé junto a él con una bandeja vacía. Aunque podría parecer improvisado, todo estaba planeado con detalle. La noche anterior, Alex, Denise y yo nos reunimos en su estudio casero y editamos el material de forma profesional. Mis antiguas demos, con fechas claramente visibles, y fragmentos grabados en el estudio de Nate. Alex, con experiencia en documentales, insistió en que todo estuviera preparado con la máxima calidad. El pendrive contenía ahora 3 archivos de vídeos separados, no una edición improvisada. Era más seguro así. Solo tenía que reproducirlos en orden. Denise había conseguido añadir las grabaciones más recientes de la fiesta desde su coche usando su portátil. «Suerte», me susurró Alex. «Estaremos grabando». Me acerqué a la mesa de sonido e inserté el pendrive en el portátil. El corazón me latía con tanta fuerza que pensé que todos podían oírlo. Me temblaban las manos, pero mi voz sonó firme cuando tomé el micrófono. «Tengo un regalo especial de boda para los futuros recién casados». Jessica, que estaba en el centro de atención, se giró sorprendida, intentando identificar quién hablaba. Nate se congeló con la copa en la mano. Su rostro se transformó lentamente en una máscara de horror al reconocerme. Reproduje el primer archivo. Era una grabación mía en el Mirlo Negro de hacía un año. Una versión acústica de Midnight Shores. Sonido puro, sin edición. La fecha en la esquina de la pantalla mostraba claramente que fue mucho antes de firmar con Quantum Records. Luego, la grabación en el estudio de Nate, donde le enseñaba a Jessica a imitar mi voz. «Mira, Sam toma esta nota con un suspiro. Inténtalo. No, más ronca, así. Ahora reemplazamos su voz por la tuya y nadie notará la diferencia». Y por último, la confesión de Jessica esa misma noche. «Deberías estar agradecida de que hayan visto la luz».
El silencio en la sala fue absoluto. Jessica se puso pálida. Nate parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El representante de Quantum Records, que estaba en la barra, tecleaba frenéticamente en su teléfono. Los periodistas invitados comenzaron a levantarse lentamente, sacando sus móviles. Alex seguía grabando con calma y precisión. «¡Es mentira!», logró decir Jessica. «Siempre me tuvo envidia». Entonces, ¿por qué no escuchamos las grabaciones originales de las sesiones? Propuse, sorprendida de lo tranquila que me sentía. Las tengo completas. Nate agarró a Jessica del brazo. «Vámonos». Corrieron hacia la salida, pero ya los esperaban otros periodistas, alertados por sus colegas desde dentro. La historia explotó en los blogs musicales y redes sociales durante la semana siguiente. Al principio, Quantum Records emitió un comunicado defendiendo a Jessica y Nate, pero ante la presión pública y la amenaza de una demanda, cambiaron de postura. Tras una exhaustiva investigación interna, el sello suspende su colaboración con Jessica Blair y Nate Ellison hasta esclarecer todos los hechos, decía su comunicado 3 días después del incidente. Michelle presentó, en mi nombre, una demanda oficial por violación de derechos de autor. No pedimos enormes compensaciones, solo el reconocimiento de mi autoría y el derecho a interpretar mis propias canciones. Siguieron meses de batallas legales. Quantum Records contrató a un equipo completo de abogados, intentando argumentar que el contrato les daba derecho a sustituir al intérprete y modificar la autoría. Nuestro mayor activo era que el escándalo ya era público y cualquier juicio solo empeoraría el daño reputacional del sello. «Ofrecen un acuerdo», me dijo Michelle, 3 meses después del inicio de las negociaciones. «Reconocen que eres la única autora de todas las canciones. Te devuelven los derechos de interpretación y te indemnizan por las pérdidas. Además, cubrirán todos nuestros gastos legales». «¿Por qué aceptaron?», pregunté sorprendida. «Porque hiciste lo que nadie se atrevía. Los acusaste públicamente de prácticas deshonestas. Nadie quiere escándalos en la era de las redes sociales. Y además tienes pruebas irrefutables». Michelle sonrió. «Y tal vez también influyó el hecho de que Edith Romero te respaldara públicamente y amenazara con contar su historia con el mismo sello. Durante las negociaciones seguí trabajando en Underground Sound. Mis artículos sobre el escándalo y los problemas de derechos de autor para músicos emergentes atrajeron la atención de medios más importantes. Año y medio después del incidente, me invitaron a escribir una columna mensual sobre derechos musicales en Rolling Stone, y más tarde me ofrecieron ser corresponsal especial sobre propiedad intelectual en Billboard. Paralelamente, volví a la música, primero colaborando con Edith y luego por mi cuenta. Otro sello, Echo Collective, conocido por su trato justo hacia los autores, me ofreció un contrato para mi primer álbum completo. Las condiciones no eran tan fastuosas como las de Quantum Records, pero sí mucho más honestas. Conservaba los derechos de autor de todas las composiciones y tenía voz en las decisiones clave. Alex estuvo a mi lado todo ese tiempo, primero como amigo y aliado, luego como algo más. Realizó un documental llamado Voces robadas sobre mi historia y otros casos similares en la industria, que fue premiado en un festival de cine independiente. 2 años después, en nuestra boda en un pequeño loft en Brooklyn, interpreté una nueva canción sobre la traición, el perdón y los nuevos comienzos. Entre los invitados había muchos músicos jóvenes para quienes nuestra historia se convirtió
en un ejemplo de que es posible luchar por la justicia sin perderte a ti misma. A veces veo a Jessica en círculos musicales. Intenta relanzar su carrera con nuevo material bajo otro nombre artístico. Últimamente da clases de canto en una pequeña escuela en Queens. Nate trabaja como técnico de sonido en eventos corporativos, lejos del lado creativo del negocio. Hace poco me encontré caras a cara con Jessica en un festival en Brooklyn. Yo estaba entrevistando a uno de los artistas principales y ella había asistido como invitada. Un minuto de silencio incómodo y luego dijo: «Escuché tu nuevo álbum. Es realmente bueno». «Gracias», respondí, sorprendida por esa admisión. «Supongo que siempre pensaste que me odiabas», continuó, mirando ahí algún punto detrás de mí. «Hubo un tiempo en que sí», admití con sinceridad. «Pero el odio es una carga pesada». «Nunca lo planeé», dijo vacilando. «Al principio realmente solo quería ayudar. Pero luego Nate dijo que el sello dudaba de tu imagen, que te faltaba energía en el escenario, que el material era demasiado bueno para arriesgarlo». Sentí cómo volvía aquella vieja herida, pero me obligué a respirar con calma. «¿Y decidiste que merecías mis canciones más que yo?» «Decidí que podía darles vida». Por fin me miró a los ojos. «Ahora entiendo cuán cruel fue eso. Nos separamos sin decir nada más. No sé si fue una disculpa genuina o solo un intento de aliviar su conciencia, pero no importaba. Mi vida ya no giraba en torno a sus actos. Cuando coincidimos en eventos de la industria, el ambiente sigue siendo tenso. Pero ya no siento ese ardor de antes». «¿Los perdonaste?», me preguntó hace poco un periodista durante una entrevista. «El perdón no es un acto único, sino un proceso», respondí. «No les deseo el mal. Solo son personas que tomaron malas decisiones. Su verdadero castigo es saber que el éxito construido sobre una mentira nunca es duradero. Mi venganza no fue destruirlos, sino recuperar mi voz. Y no solo en la música. Ya no tengo esa pesadilla en la que abro la boca y no puedo emitir ningún sonido. Ahora sueño con el océano, infinito, profundo, lleno de posibilidades. A veces, en esos sueños, canto, y mi voz se extiende sobre el agua, creando ondas en la superficie. En esos sueños, no tengo miedo de ser escuchada. Al final, la voz es lo que nos define como artistas y como personas. Es algo que no se puede robar, a menos que tú lo permitas. Y yo ya no dejaré que nadie me quite mi voz». Si te ha gustado el video, por favor apóyalo con un like y un comentario.